a la literatura apocalíptica, sobre todo los capítulos del 7 al 12, en el libro de Daniel. Y en esta sección, Daniel es receptor de revelaciones o de comunicaciones de Dios por diferentes medios. Eh, en los capítulos 7 y 8, por medio de sueños, es como Dios habla a Daniel. En el capítulo 9, fijaos, ya aquí hay un testimonio de lección divina. En el capítulo 9, Dios habla a Daniel en la lectura de las Escrituras. De hecho, en este capítulo dice: yo, Daniel, indagué en los libros de la palabra del Señor dicha al profeta Jeremías. Luego, Daniel está orando con el profeta Jeremías cuando Dios le habla. Y también en el capítulo 10, 11 y 12, por medio de visiones y anuncio de un ángel. Así que nuestra lectura, que es del capítulo 12, se pertenece a esta última parte, donde por medio de visiones y de anuncio de un ángel, Dios va a hablar a Daniel y le revela el momento final de la historia. Que luego al final veremos algunas de las palabras que sobre esto dice el Papa Benedicto XVI y también el Papa Francisco, para que veáis que no es una literatura para meternos miedo, sino para hablarnos de la verdad. El momento final de la historia, es decir, esta historia tiene un final para pasar a otra orilla, a la eternidad, a otra dimensión distinta en la que estamos, pero no para meter miedo, sino para que vivamos alerta, sabiendo que estamos aquí haciendo una peregrinación, somos peregrinos, estamos haciendo un camino, y que nadie se instale, que nadie se acomode aquí, sino que viva en esa tensión hacia la meta final. Y Daniel, en esta lectura, habla del momento final que Dios le va a ir diciendo para que sirva de esperanza a los judíos que en ese momento están viviendo un tiempo difícil de persecución. Es la persecución de Antíoco IV Epífanes, que es la misma persecución que viven los macabeos, que van a ser mártires, estos hermanos, 7 hermanos, que van a ir muriendo delante de la madre, y la madre alentándoles a que den la vida, no abandonen la fe. No apostaten. Que, o sea, no solamente que persigue a los invadiendo, ¿no?, lo que es la ciudad, sino que profanó el templo. Y la escritura lo describe muy bien. Es un hombre despreciable que se apoderó, dice en el capítulo 11 de Daniel, se apoderó del reino con intrigas y profanó el templo y la ciudadela. Por eso es un tiempo difícil. Veis que la corrupción, el ansia de poder, todo esto es parte de la humanidad desde siempre, no solamente vivimos nosotros momentos difíciles. Ya en este momento que se vislumbra en la lectura de Daniel, están viviendo un tiempo difícil, y entonces, en medio de estas dificultades, en medio de esta persecución, en medio de esta profanación del templo, es el profeta escucha: se levantará Miguel, el gran príncipe, que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Es una gran noticia, una buena noticia alentadora, que sostiene la fe para esperar la intervención de Dios, su salvación sin apostatar.
Es una palabra que viene a ayudarnos en la fe a nosotros. Es como si la Iglesia dijera, adelante, se levantará Miguel, se levantará el Señor con todos sus ángeles si hace falta, se levantará Dios que es tu Padre para sostenerte, para que no sucumbas en la lucha de la vida. Si a ellos les sirvió para llenar de esperanza a los fieles perseguidos, también a nosotros hoy nos sirve para poner toda nuestra esperanza en Dios. Parece que a nuestro alrededor ha desaparecido la esperanza, ¿no? Parece que como que todo el mundo está desencantado, desengañado. Sin embargo, la Iglesia te dice hoy, adelante, levántate, porque Dios te precede. Él sabe guiarte. Por eso os invito a orar con esta lectura en este domingo que viene para reavivar nuestra fe y nuestra esperanza, que la falta de esperanza a nuestro alrededor no nos contagie como si fuera una bacteria súper contagiosa o un virus. Yo diría que hay 4 mensajes principales que nos trae esta lectura de Daniel. El primero es, Dios no abandona a sus hijos. Se levantará Miguel, Dios custodia tu vida. Custodia enviando palabras que te sostengan, enviando personas concretas, acontecimientos concretos que te hablan, que te dicen, Dios no te ha dejado huérfano. Si ya desde el principio, desde el Génesis, Dios está acompañando a toda su creación. No es que Dios ha creado y luego ha abandonado la creación. Nos acompaña desde el principio. El segundo mensaje sería importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh? Los tiempos difíciles no son eternos. Los tiempos difíciles no son eternos. Toda la lucha de esta vida, los sufrimientos pasarán, pero llevamos dentro de nosotros una semilla de eternidad. Hemos sido creados para ser bienaventurados, para vivir con Dios para siempre. Esta es la meta. Esta es la meta. De hecho, el texto de Daniel dice, se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro de la vida. Dios no te va a abandonar, aunque tengamos que pasar por pruebas diversas, por situaciones difíciles, por puertas estrechas, como todos nuestros hermanos, los que están ahora mismo con inundaciones, los que están pasando hambre, como todos en la lucha de la vida. Esta expresión de esta primera lectura, el libro de la vida, aparece en diversos lugares de la Biblia, pero especialmente aparece en el libro del Apocalipsis, que el Apocalipsis anuncia la buena noticia con imágenes, como queriendo meternos la buena noticia de que Dios está con nosotros por los ojos, no solamente por los oídos, con imágenes, con símbolos. Y este simbolismo es muy importante en la Biblia. El libro es un símbolo que implica 2 cosas. Primero, el libro de la vida es que Dios conoce totalmente a sus hijos. Es decir, no nos ha creado y nos ha abandonado. Nos tiene escrito en su libro, con nuestros nombres. Nos conoce. Tiene un conocimiento total de nuestro ser, de nuestra historia, de nuestra vida. Y segundo, en este simbolismo del libro, Dios se ha comprometido a guardarlos y custodiarlos hasta el final, como custodiados los nombres en un libro. Por tanto, la salvación es una gracia
no es el resultado de nuestros méritos, lo que nos pasa no es un castigo. Dios son pruebas de la vida y Dios lo que hace es bajar a vivirlas con nosotros, acompañarnos para que no las pasemos solos, fortalecernos, consolarnos cuando estamos en momentos difíciles, ¿eh? El vivir con Dios eternamente es una invitación, una llamada, una invitación a una alianza, no es un contrato. En nuestra libertad está el acoger esta alianza o no acogerla. Los inscritos en el libro de la vida son los que acogen la gracia de Dios libremente y dicen sí a la gracia, como María dicen, hágase, hágase, según tu palabra. Bien, el tercer mensaje de esta primera lectura sería que la muerte es un sueño. En la Biblia, la muerte es un sueño. Por eso dice Daniel, los que duermen en el polvo de la muerte despertarán. Unos para vida eterna, otros para vergüenza perpetua. Pero este despertar a Dios, a su presencia, no solo es el final de la vida. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, en la historia que estamos viviendo, es el momento de ir despertando poco a poco a lo que Dios me dice, a lo que Dios hace y cada vez más estar atentos a Dios y a su estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vivir despiertos, no atontados, no atolondrados. Y para esto, para este vigilar y despertar, necesitamos estar atentos y preguntarnos, ¿dónde está Dios hoy? Hoy, en esto que estoy viviendo, miércoles 13 de noviembre. ¿Dónde ha estado hoy Dios? Yo estoy atento a Él para ver su actuación, para ver su presencia cercana, para ver que Él cambia el llanto en consuelo, en la debilidad en fortaleza. Por eso necesitamos velar, orar y vigilar sobre nosotros mismos primero, para que la cizaña no ahogue la buena semilla que tenemos. Y después sobre los demás, pero primero sobre nosotros. La Iglesia en este domingo nos llama a tomar en serio nuestro proceder en esta vida, nuestro proceder. ¿Yo por qué me guío para tomar mis decisiones? ¿Por qué me guío? ¿Por la palabra de Dios, por lo que Dios me dice? ¿O por mis deseos de justicia, por tomarme venganzas con mi propia mano? ¿O yo me pongo en manos de Dios? Sería bueno ir viendo qué hay en nuestros corazones. Y el cuarto mensaje que yo destacaría nos viene en la expresión: los sabios brillarán con el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como estrellas por toda la eternidad. Es decir, en la oscuridad de la adversidad, que en ese momento histórico de Daniel era la persecución de Antíoco IV, aparece la luz de los sabios y los maestros de la justicia, que son estrellas que nos orientan. Nunca aislarnos sería el mensaje en síntesis. Nunca vivir aislados. Siempre abrir el corazón a lo que los sabios de hoy nos dicen, para que nuestro caminar presente sea hacia Dios y no hacia nuestro ego. También abrir el corazón a los sabios de
toda la historia que aparece, esta sabiduría aparece en la Biblia. Abrir nuestro corazón. La luz de la enseñanza de la Iglesia también nos ilumina la senda de la esperanza, que es la confianza total en Dios. ¿Para qué escuchar a los sabios y maestros? Para tener la vida puesta en manos de Dios. Tal como dice el libro de la sabiduría, las almas de los justos están en manos de Dios. A los ojos de los necios parecía que morían, pero su esperanza está llena de inmortalidad. Nuestra esperanza está llena de inmortalidad, está en la vida eterna, que anhelamos siempre en el fondo de nuestro corazón. Y aquí estamos de paso como peregrinos, ¿eh? Pero nuestra esperanza, por eso si alguien nos pregunta, pero vosotros todavía tenéis esperanza cuando todo el mundo ya la ha perdido, pues claro que sí, porque la esperanza cristiana está anclada en la vida eterna. Esa es nuestra esperanza y esa es la esperanza que no defrauda jamás. Por eso, ante la realidad de estos tiempos recios y difíciles que estamos viviendo, como en la época de Daniel y en tantos momentos de la historia humana, pues cantamos y oramos diciendo: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, que es el salmo responsorial. Protégenos, Dios mío, que nos refugiamos en ti. Es una súplica, pero es una súplica confiada. La vida es un camino lleno de peligros y de reveses, pero el orante y todos nosotros con él descansamos en la certeza de que el Señor no nos entregará a la muerte como si fuera el fin de todo y la total destrucción, sino que nos enseñará el camino de la vida y de la vida que conduce a la presencia de Dios, a la vida eterna. Yo diría que la palabra clave de este salmo en este domingo es la palabra refugio, que conecta muy bien con el salmo anterior, porque este es el salmo 15 y el salmo 14 aparece el hospedaje de Dios en la tienda. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Este es nuestro refugio. Este es el refugio que resuena a lo largo de todo el Salterio 1000 veces. Tú eres mi refugio, Señor, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Es como la piedra sobre la que cimentar toda nuestra oración. Dios es nuestro refugio y por eso oramos. Este refugio tiene este sentido de casa, de espacio donde está la salvo, de colocar los altares, Señor de los ejércitos. Es decir, tú eres el espacio donde nuestro corazón se ensancha. Y todo ser humano necesita este espacio de vida, este refugio, esta tienda. Por eso, dichosos los que se refugian en él, dirá el Salmo 2. La esperanza nuestra está puesta en Dios. Y entonces, aunque tengamos que pasar por incomprensiones, por contrariedades, nuestro refugio nos alegra. Nuestro refugio, que es Dios, nos consuela, nos levanta, nos toma de la mano con toda delicadeza y nos hace caminar de nuevo. Y por eso la liturgia del domingo nos va a conducir en la segunda lectura a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 11 al 14, y también leeremos el verso 18, en la que la Iglesia nos da esta protección, este cobijo de Dios hecho vida humana, hecho carne, que es el sacerdocio de Jesucristo. Este es nuestro refugio, Dios encarnado. Los sacrificios del Antiguo Testamento aparecen en esta lectura como sacrificios que no consiguieron borrar los pecados,
En el texto original, borrar, periaireo, significa quitar, destruir. Los sacrificios del Antiguo Testamento no destruyeron el pecado que agobiaba al hombre, pero en la plenitud de los tiempos Jesucristo ofreció un único sacrificio que sí borró los pecados. Por eso dice el texto, con una sola ofrenda ha perfeccionado a los que van siendo consagrados. Ojalá se nos quedara grabado en el corazón. Los pecados han sido destruidos, no existen ya. Por eso San Benito dirá, estámpalos, lánzalos contra el Cristo crucificado, porque es en la cruz donde han sido destruidos. Ya no tiene fuerza el pecado para esclavizarte, para quitarte la paz. Nada más reconocerlo, el Señor derrama su misericordia sobre ti y desaparece el pecado. Lo ha borrado. Por eso es una gran noticia, porque es el pecado lo que aplasta al hombre, lo que le hace infeliz. Y con una sola ofrenda ha perfeccionado a los que van siendo consagrados, porque el ser consagrados, el ser de Dios, es un proceso. No se llega en un momento, como un colacao instantáneo, ¿eh? Es una cosa lenta, es un proceso que ocupa la vida entera, pero que lleva una semilla de eternidad, y esta semilla es el perdón completo, acabado, perfecto, perfeccionado, que ya está dado por Dios para todo el que se quiera acoger a su misericordia. Ahora nos toca, en el tiempo que nos quede de vida, luchar contra el hombre viejo que se resiste a morir totalmente. El hombre viejo que está ahí dentro de nosotros todavía, nuestro ego, hasta que sea vencido totalmente. Pero luchamos con esperanza, con la certeza de que Jesucristo nos da la victoria. En el verso 18, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Literalmente es donde hay afesis, que viene del verbo afiemi, que significa soltar, dejar ir. Donde hay perdón, es decir, donde hay dejar ir el pecado, donde se ha soltado el pecado y ya no te amarra, no hay ofrenda por el pecado, porque ya se ha ido, ya ha sido soltado. El sacrificio de Cristo la sangre de Cristo la ha dado. El ser libre, el poder ser el ser humano más libre de la tierra, donde se ha soltado las cadenas del pecado y ya no te atan. Por eso el sacrificio de Cristo ha iniciado un tiempo nuevo. Incluso en la historia, el siglo I antes de Cristo, el siglo IV después de Cristo. Es Cristo el que ha comenzado un tiempo nuevo, incluso en la historia humana, incluso en tu historia. Un tiempo nuevo donde puedas vivir el amor hasta el extremo. De nuestra parte, en esta nueva vida, solo abrirnos a acoger el don de Dios. Y para ello ser humildes, ser pequeños, aceptar la gratuidad. No por nuestros méritos, por gracia, por pura gracia, Dios nos ha soltado del pecado. Vive en agradecimiento y en bendición, que es real, que este perdón es real. Y comunícalo a todos los que no lo saben y por miedo a la muerte están atados
esclavos al pecado. Y finalmente llegamos al Evangelio que está en conexión directa con la primera lectura. Es Marcos 13, 24, 32, que pertenece a lo que se llama técnicamente el discurso escatológico de Jesús, que trata de la parusía, del final de la historia, cuando venga el Hijo del Hombre. Y este discurso precede al relato de la pasión, que se iniciará en el capítulo 14 en Marcos. Jesús es que va viendo ya llegar el momento de su partida y entonces como que condensa lo todo, las últimas instrucciones, todo lo que le quiere dejar dicho antes de morir, antes de entregar su vida a los discípulos. Y le habla en este discurso de la venida del Hijo del Hombre al fin del tiempo, ¿no? No para asustar a nadie, sino para alentarles a caminar en la verdad. El discurso de Jesús parte de la admiración de los discípulos ante la grandiosidad y la belleza del templo y sus dependencias. Le van a decir a Jesús, mira pues, qué grandiosidad, las piedras con que han sido adornadas, las columnas tan grandiosas del templo, etcétera. Y Jesús les contesta, no quedará piedra sobre piedra. Y comienza a hablarles del final de la historia. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, los astros se tambalearán, todo lo que nos parece que es firme y seguro desaparecerá. Ante estas palabras nos surge una pregunta y ante lo que estamos viviendo. ¿Qué quedará en pie? ¿Qué quedará en pie? Y a esta pregunta que surge en nuestro corazón tantas veces, que vemos tambalearse cosas que eran muy seguras, empresas segurísimas, bancos segurísimos, caídos. Jesús, que nos ama, nos dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es el mismo verbo pasar que dice Jesús en Getsemaní, cuando está sudando, orando, sudando gotas de sangre y dice, que pase de mí esta copa, es decir, que desaparezca. Todo desaparecerá menos las palabras de Jesús, que es Dios encarnado. Fijaos lo importante que es que tratemos asiduamente con la palabra de Dios. Es la roca sobre la que edificar la vida, para que no se nos derrumbe la vida a la primera de cambio, a la primera crisis, al primer desencanto, a la primera tormenta. Por eso os voy a leer algo de lo que dijo Benedicto XVI acerca de la palabra de Dios en la exhortación apostólica Verbum Domini sobre la palabra de Dios en el número 10. Dice, quien conoce la palabra divina conoce también plenamente el sentido de cada criatura. El sentido de tu ser lo encuentras en la Biblia. El sentido de tu vida lo encuentras en la Biblia. Dice Benedicto XVI, quien construye la propia vida sobre la palabra edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. La palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. De esto tenemos especial necesidad en nuestros días.
en los que muchas cosas en las que se confían para construir la vida, en las que se siente la tentación de poner la propia esperanza, se demuestra que son efímeras, efímeras. Ojalá que nos lo creamos, porque entonces cada día buscaríamos estar a remojo de la palabra. Y hay en este Evangelio una llamada a despertar, a estar atentos a los signos de los tiempos, a los acontecimientos que ocurren, porque Dios habla en ellos también. Igual que la higuera, que la pone de ejemplo Jesús, vemos brotar las yemas y decimos que está cerca el verano, así cuando veamos que todo se tambalea, que nuestras seguridades se tambalean, en todo lo que nos apoyábamos, todo eso falla, entonces buscar nuestra seguridad en el Hijo del Hombre, que va a venir, lo verán venir en las nubes con poder y majestad. Pero no para que tengamos miedo, sino para que nos alegremos de que hay algo a lo que agarrarnos seguro. Hay alguien que nos está esperando y que vendrá a nuestro encuentro. Y no solamente en el último día, sino en su palabra también, que es eterna y que viene cada día a nuestra vida, en su venir a nuestra vida como pastor para alentarnos, para reunirnos. Dice el Evangelio que vendrá y que reunirá de los cuatro vientos a los elegidos. Es un pastor, viene a reunir, no es un agresivo que viene a pasar cuentas. Es un pastor que ama a sus ovejas. Viene a reunirnos, a conducirnos al descanso de la vida eterna. Por eso el Papa Francisco, y con esto vamos a terminar, dice acerca de este Evangelio: la historia de la humanidad, como la historia personal de cada uno de nosotros, no puede entenderse como una simple sucesión de palabras y hechos que no tienen sentido. El Evangelio de hoy nos dice que la historia de los pueblos, de los individuos, tiene una meta que debe alcanzarse: el encuentro definitivo con el Señor, porque va a venir. Y en este día cada uno tendrá que entender si la palabra del Hijo de Dios ha iluminado su existencia o si por lo contrario le ha dado la espalda, prefiriendo confiar en nuestras propias palabras antes que en las palabras del Hijo de Dios. Y hasta ahí las palabras del Papa. Por eso es un buen anuncio, un anuncio de una buena noticia. Merece la pena vivir despiertos. Dios nos espera y vendrá a nuestro encuentro para abrazarnos, para llevarnos en su regazo entrañable, lleno de misericordia. Merece la pena dejarnos despertar por la palabra de Dios cada día, mientras dure este presente, hasta llegar a la meta tan deseada, el encuentro cara a cara con Dios, donde le veremos tal cual es. Y fin, hasta aquí es el comentario o la meditación a este Evangelio del domingo 33 del tiempo ordinario. Casi no nos damos cuenta y se acaba el año litúrgico, ¿eh? Por eso al final del año litúrgico se habla mucho de la parusía, de esto, del fin de los tiempos, un poco coincidiendo con el fin del año litúrgico.
¿Por qué? Pues no es por casualidad. La Iglesia nos da un mensaje con eso. Desde el principio del año litúrgico hasta el final, la palabra de Dios en la liturgia nos ha acompañado. No nos va a abandonar. En el final no nos va a abandonar. Y para que podamos vivir con esta certeza es por lo que merece la pena que preparemos las lecturas antes de ir a la Eucaristía, la oremos, tengamos un encuentro personal y si es posible comunitario, y si es posible compartir con un grupo de personas lo que nos dice la palabra, pues mejor, porque eso nos enriquece y nos ayudará a entrar en la liturgia del domingo que sea de verdad un día de reposo y de santidad. Muy bien, pues hasta aquí la conexión de hoy.